conductas aisladas, tienen mucho que ver en el contexto familiar en el que se desenvuelve. Y si le agregamos una rayita y le agregamos que en el hogar se bebe, pues imagínense, vamos a ver que ese niño ya trae una predisposición genética a convertirse en alcohólico. Hay dos factores que son importantes y ese es uno de ellos, la predisposición genética. El niño ya nació preparado para ser alcohólico. Y el otro factor es la predisposición, la susceptibilidad emocional. Tener graves problemas emocionales que no los va a poder enfrentar y que ese va a ser el punto de arranque para que él se convierta en un alcohólico. Entonces, cuando no hay esas personas que te acompañen en tu desarrollo emocional, es ahí donde va a empezar el caos. Hay mucha gente que se puede justificar y decir, bueno, pues es que ya lo traigo en la sangre, ¿no? Pero aquí el factor emocional va a tener mucho que ver, ¿sí? Desde niños, ya te decía, crecen con el miedo, viene la inseguridad, incluso vienen esos momentos donde el niño no va a tener la capacidad de expresar sus emociones. Es más, no va a reconocerse emocionalmente, no va a saber qué es lo que realmente siente. ¿Les ha pasado que dicen, qué tienes? Ay, es que no sé, me siento como raro. Sí, pero qué raro. Y luego dices, es que estoy enojado. ¿Y por qué lloras? Entonces, ¿cómo viene la manera de expresarse de una manera diferente que no lo vamos a entender? Incluso hay quien puede estarse riendo y que por dentro tiembla de miedo y que así se empezó a desarrollar en el hogar. Viene también que viene esa dificultad para identificarlo y por lo tanto cuando llegan a una edad adulta tampoco van a saber cómo expresarlo. No sé si ustedes tengan hijos, pero cuando llegan sus hijos y es como a, ay mamá, y abrazarlos, las mamás se quedan paralizadas. O sea, no responden al abrazo, no responden la palabra. ¿Por qué? Porque ellas tampoco aprendieron cómo expresarlo, ni mucho menos, sí, cómo expresarlo hacia los demás. Y viene la parte en donde decía muy cierto, la coordinadora, viene en donde te tienes que hacer responsable, reconocerlo y cambiarlo. ¿Por qué? Porque debemos romper el patrón. Imagínate que viene el papá alcohólico, viene el hijo alcohólico, ya tiene su adolescente, posiblemente un alcohólico, ¿y en qué momento se va a romper la cadena? ¿En qué momento vamos a romper? Porque hay cosas que no son nuestras, solamente vamos haciendo lo que vimos en el hogar. Entonces, les decía, si tienen hijos, pues a veces viene esa dificultad para poderles expresar sus sentimientos. Otra de las manifestaciones al llegar a la edad adulta, pues son personas aisladas. Desde la niñez no se pudieron relacionar, porque ¿cómo voy a invitar a mi amigo, a mi amiga a la casa? Porque capaz que mi papá se emborracha y qué vergüenza, y causa vergüenza. Imagínate que a media de reunión ya empezaron a volar los platos, porque papá ya se alborotó, porque ya tomó de más. Y fíjense, ahorita que decía la parte del alcoholismo como una enfermedad, debemos de quitarnos esas ideas de que es un vicio, de que son mañas, de que porque es fin de semana y es normal. No, es una enfermedad. Entonces viene esa parte del aislamiento, no se pudo desarrollar. Es más, si hoy nos preguntáramos cuántos amigos tenemos, han de ser contados. Y eso ha de ser porque desde la niñez no tuviste amigos. ¿Por qué? Pues porque quisiste evitar a toda costa relacionarte, porque no se dieran cuenta de lo que sucedía en tu hogar. Y luego incluso hay niños que dicen, a mí me gusta la familia de él, la familia de ella, porque ahí sí ríen, porque ahí sí conviven, y va creciendo también como que la envidia, ¿no? Yo quisiera tener aquella familia, pero ni modo, me tocó esta. Y te adaptas a vivir con eso.
Y por lo pronto pues no te queda de otra porque no tienes las herramientas para poder enfrentar la enfermedad de alguno de los padres. Viene también lo que es el rechazo y va acompañado del aislamiento, o sea, el sentirte rechazado por parte de una sociedad, porque ¿qué es lo primero? Pues ahí vienen las hijas dice la canción de Don Simón, ¿no? Ahí vienen las hijas, es que su papá bebe. Es así como que vamos a apartarlo, vamos a hacerlo a un lado y pues bueno, ya no te pudiste relacionar. ¿Y cuántas veces al llegar a la edad adulta viene ese temor a sentirte rechazado? Todavía por una sociedad, todavía en la búsqueda de la aprobación que no se tuvo en la niñez. ¿Cuánto se hubiera deseado que papá fuera el que estuviera en el festival, ahí mero enfrente, aplaudiéndote, reconociéndote porque dijiste la poesía bien bonita? Y no estaba. Entonces se llega a una edad adulta y ahí anda uno, busque a ver quién te aprueba. Y es ahí donde a veces se cae en esa parte de las relaciones destructivas, de las relaciones dependientes. Ya viene alguien que te dice mi amor, ya te habla bien bonito y tú lo crees. Y lo mantienes y estás en una relación que te está destruyendo en búsqueda de esa aprobación. Y bueno, pues ahí va cómo se va desprendiendo y cómo en una edad adulta todavía siguen las consecuencias de lo que se vivió en la niñez. Viene también lo que es personas que están deprimidas la mayor parte del tiempo. Si ustedes ven, hay niños, bueno, a estas alturas los niños ya no juegan, se la pasan en el celular, pero desde antes pues no juegas, o sea, cállate porque va a venir tu papá y quién sabe cómo vaya a llegar. Y son niños que empiezan a estar tristes la mayor parte del tiempo, van a la escuela y pues hacen sus tareas pues porque la tienes que cumplir. Por el otro lado hay niños quienes les agrada ir a la escuela porque lo ven como un lugar más seguro que estar en casa. Y también hay gente que es sobresaliente por eso. A veces dicen, ay, porque quiero salir adelante. No es cierto, a ti te gusta estar fuera de tu casa para que no te vean, para que no sabes qué está sucediendo allá. Y entonces cuando se llega a una edad adulta, en la búsqueda de un trabajo, en la búsqueda de incluso qué se va a estudiar, vienen todas esas dudas, viene incluso la depresión laboral. Todos lo sienten, pero nadie habla de ello. Vas porque tienes que trabajar, porque si no, no comes. Pero hay gente que por sí fuera, pues ni se levanta. Pero tengo que cumplir con mis compromisos. Y se vive en depresión constantemente, o bien ha sido muy prolongado, pero no se dan cuenta. Nadie se da, o hay gente que es muy difícil que lo quiera detectar, aparte que lo quiera aceptar. Ay, ¿cómo voy a estar deprimida si mírame, yo estoy bien bonita, ¿no? Aparte trabajo, voy, vengo, soy muy servicial y todo. ¿Cómo voy a tener depresión? Ah, bueno, cuando se cierra la puerta es cuando vienen todas las manifestaciones. Tristeza. Una persona que tiene baja autoestima también es un factor como resultado de vivir en un hogar alcohólico, porque nadie te reafirmó, porque nadie supo valorar, reconocer, nadie te dijo cómo hacerlo. Y encontramos adultos con muy baja autoestima. Baja autoestima, por lo tanto, pues no hay una aceptación, no hay un amor hacia uno mismo. Entonces, pues imagínate una persona así, cómo se va a relacionar con los demás. Ya te decía, relaciones destructivas, el aislamiento. Entonces va a ser muy difícil que pueda incorporarse a una sociedad. También viene que son personas que son muy desconfiadas. Desde niño te enseñaron que no debes de creer, no debes de confiar en nadie y que pues no tienes que hablar con nadie de lo que está sucediendo en el hogar. Además de cómo puedes confiar en la gente de acá afuera si las mismas personas que debieron de haberte cuidado, debieron de haberte protegido, míralas cómo están. El papá alcoholizado y la mamá angustiada, preocupada por todo lo que sucede en el hogar.
iba a decir perdiendo el tiempo, pero no, ocupando todo su tiempo y energía en la enfermedad de su pareja. Y los niños aquí a un lado, entretenidos en el teléfono o haciendo cualquier cosa, pero pues no pueden confiar tan fácilmente en los demás, ¿sí? Aparte va a ser, te decía, problemas para relacionarse, no van a creer en nadie y una vez más llegamos a la parte del aislamiento. Y van a ser personas que se van a sentir pues víctimas de la vida. ¿Cuántas veces es que por qué me pasó esto a mí? Hay personas, y yo creo que la comunidad nos enseña esto, ¿no? No eres el único que está sufriendo por la enfermedad. Hay más personas que han vivido lo mismo, pero mira, compartimos lo que hemos hecho, lo que han hecho, y posiblemente la esperanza de que se puede salir adelante. Bien. Dentro de otros factores que aparecen, ya les decía, viene la tristeza, viene el miedo, viene la culpa. No sé si ustedes han sentido esa ambivalencia cuando sientes como que amas, pero a la vez como que sientes odio. Yo puedo decir, puedo amar mucho a mi papá, pero odio su enfermedad, odio sus actitudes cada vez que se pone en contacto con el alcohol. Y entonces ya no sabes ni qué es lo que sientes, si realmente es esa parte del amor o esa parte del odio. Y se puede llegar a experimentar, incluso sentir la culpa porque sientes que estás enojado o porque estás molesto con tu papá o con tu mamá alcohólica. Y más, respeto mucho la religión, los mandamientos y en lo que ustedes crean, pero cuando dicen, a mí me inculcaron que honrarás a tu padre y a tu madre, pero imagínate ver a tu papá así, ya dices, ay, pero no me irán a castigar si siento esto. Hay gente que incluso dice, ¿cómo de una vez no cuelgan los tenis para que desaparezca? Porque lo único que causa son problemas. Y la culpa que se siente por sentir eso. Y yo creo que es esto importante que da la asociación, el que tú puedas experimentar, el que tú puedas expresar lo que realmente sientes. Allá afuera a lo mejor te van a decir, bueno, tú estás loco, o sí, o eres un pecador, o te vas a ir al infierno, no lo sé. Pero aquí llega la parte en donde viene esa comprensión de lo que tú estás viviendo, de lo que realmente sientes. ¿Por qué? Porque a veces se guarda esa lealtad familiar. Ay, ¿cómo voy a decir que mi papá es un borracho? ¿Cómo voy a decir que mi papá es un alcohólico? Y luego vienen los dichos, bien dichos o mal dichos, cuando dicen la ropa sucia se lava en casa. No tienes que andar diciendo lo que pasa aquí. Y cuando se detecta eso en la escuela, al pobre chamaco les va peor, ¿no? Todo por haber hablado lo que realmente sentían. Entonces viene esa lealtad y dices, yo no puedo hablar mal de mi papá, no puedo hablar de mi mamá, porque entonces sentiría que los estuviera traicionando. Y otra vez se queda uno callado. Entonces, ¿desde cuándo vienes guardando, vienes almacenando todas esas emociones negativas que muchas veces se van a convertir en enfermedades físicas? Acuérdate que el cuerpo habla lo que la mente calla. De ahí colitis, gastritis, migrañas, incluso el cáncer a causa de las enfermedades emocionales. Bien, este tipo de personas lo único que buscan es evitar el dolor a toda costa. Por eso muchas veces no se habla, porque vienen almacenando a veces el recuerdo, porque hubo buenos momentos. No sé si ustedes recuerden, gente que forma parte de la asociación tenga algún buen recuerdo con su papá, con su mamá, con el amigo, el familiar que consume alcohol y que dices, ay, esto ya no se volvió a repetir. Y cuánto desearas porque hubiera pasado y que ya no regresó. Entonces dices, mejor eso no lo toco, porque me va a doler, porque yo quisiera regresar el tiempo y ya no se va a poder regresar. Entonces, ¿cuántas ocupaciones se pueden ustedes
crear, en la búsqueda de evadir la realidad. Es por eso que muchas veces el alcohólico bebe. Hay algo en su realidad que no le gusta. Y como hijos, ¿qué es lo que pasa? Pues si también bebo, también se me olvida que mi papá bebe, el problema económico, social, de salud, y pues bueno, aquí ya todos borrachos, ya estamos en sintonía, ¿no? Entonces, en esa búsqueda, te digo, de evadir lo que realmente se siente. Bien, una persona, te decía, que creció en ausencia de sus padres, pues no va a confiar, ni, te decía, ni en sus papás, ni en la sociedad en general. Y pues bueno, también van a negar lo que realmente sienten. Y te decía, entra la parte de la culpa, del miedo, y no lo vamos a decir, porque surge la parte de la vergüenza. Y pues bueno, hay que tener en cuenta que estos sentimientos son normales por el entorno en el que están viviendo, y que el que los puedan expresar les va a causar un alivio. Es decir, ¿sabes qué? Tengo miedo. Me da miedo que algo le vaya a suceder, que algo le vaya a pasar, que pase, se le atraviesa un carro. Me da miedo la inseguridad que se vive en el hogar, si hay golpes. Cualquiera que sea el sentimiento, es importante que se pueda hablar, que se pueda expresar. Y fíjense, tal vez les decía, en la niñez no nos enseñaron, no nos educaron emocionalmente, que por eso hoy no se puede mencionar. Y pues bueno, déjame decirte que no eres culpable de lo que sientes. Ha sido parte de lo que ha sucedido en el entorno, y que guardar esos sentimientos pues no le hacen bien a la persona que lo siente. Y es importante adherirse a algún tratamiento psicológico, adherirse a un grupo de autoayuda, con la finalidad de poder expresar, de hacer su catarsis, de hacer su vómito mental y emocional que ha estado guardado, que ha estado reprimido por muchísimo tiempo. Entonces, es importante que lo reconozca, y no es darse cuenta que muchas veces la vida que es del día de hoy está condicionada por lo que sucedió en el pasado. El pasado ya pasó, y a veces es necesario regresar a ese pasado para poder comprender nuestro presente. Entonces, ¿cuáles fueron tus necesidades tal vez en la infancia, en la adolescencia? Y que detectarlas en ese pasado te va a ayudar a comprenderlo el día de hoy, y qué mejor a que lo puedas cambiar, que lo puedas transformar. Y esto con la intención de convertirnos en personas adultas sanas, personas adultas que sean felices. Eso es lo único que quiere Dios para nosotros, o nuestro poder superior. Dice que seas feliz. Y dices, oye, pero ¿cómo voy a ser feliz si ve la vida que llevo? Bueno, habrá cosas que ya no te pertenecen. Toma lo que es tuyo. Esto no quiere decir que nosotros vayamos a casi como que a renunciar al parentesco que tengas con el alcohólico, pero sí con su enfermedad. A ti lo que te dañó, a ti lo que te lastimó fue la enfermedad del otro, no tu papá, no tu mamá. Bueno, sí, pero estaba enfermo, ¿sí? Entonces, una vez que nosotros entendamos que son personas enfermas, nos va a llevar a comprenderlo, a aceptar que son así. Y que lo que ahora como adulto, como adolescente, como adulto, hoy me corresponde a mí, hoy tengo que trabajarlo en mí. Tal vez mi familia no va a querer, ¿sí? Vas a ser el mal visto, es más, te van a desheredar, ¿sí? Porque quieres cambiar, porque quieres dejar esos patrones de conducta que tenía tu familia. Y, ¿cómo tú? Ni modo. Se quieren quedar, ahí se quedan. Yo ya me voy, yo voy a avanzar. Y ese ya me voy a lo mejor no va a ser físicamente, pero voy a buscar un desarrollo, voy a buscar un crecimiento
a través de hacer un análisis personal, a través de que veas qué te ha afectado a ti la enfermedad de tu familiar, la enfermedad de tu amigo. ¿Sí? Entonces es importante buscar ese desarrollo y más que nada que tú veas qué persona te gustaría ser, porque casualmente se ve la figura del padre, de la madre, o del alcohólico, del adicto, y como hijos una copia exacta. Y dices, ay caray, soy como igual que mi papá, ¿no? O en lo que no nos queríamos convertir, en eso nos convertimos, ¿no? Entonces sí es importante que ustedes analicen qué persona te gustaría ser, ¿sí? No minimices lo que sientes, no minimices lo que te ha acontecido. Hay que hablarlo, hay que expulsarlo para ver qué tanto se puede transformar y más aún qué se puede cambiar. Hoy ya no puedes cambiar la naturaleza de la enfermedad de tu familiar. Ya a nivel físico no se puede, ya hay una predisposición a que su cuerpo lo necesita. Eso no se puede cambiar, pero sí podemos cambiar la manera en la que nos vamos a relacionar con el enfermo, ¿sí? Porque hoy, aunque te duela, es una persona a quien se le van a establecer límites. Ay, no, es que pobrecito es mi papá. Pues sí, pero a ver, dale dinero, ya sabes a dónde va a ir. Ay, no, es que van a decir que soy una mala hija, una mala esposa, que no sé qué, y es mi cruz que me tocó cargar. A ver, entonces ya no se queje, porque caemos en esa parte de la victimización. No, ya vamos a hacernos responsables. ¿Sí? Yo creo que ya como adultos, incluso a nosotros como adultos nos va a tocar sanar ese niño interior que está lastimado, que está herido desde su niñez. Entonces sí es importante, te decía, incluso ver qué ganancias tienes de ese problema. Hoy a lo mejor es una tragedia ver el alcoholismo, ver a tu familiar que se desgasta con el alcohol, pero hoy ¿qué puedes transformar de todo eso que sucede? Al menos decía yo, bueno, yo no quiero ser igual. ¿Qué puedo cambiar? Más allá de juzgar al otro, ¿yo cómo lo puedo transformar? Y por eso les digo, es importante hacer su análisis personal y que hoy es a ustedes a los que les toca transformar, cambiar el miedo. Bueno, sí es importante que a veces tengamos el miedo, porque el miedo tiene sus dos funciones. Un instinto de supervivencia, o si lo haces parte de tu vida, te paraliza. Y quien vive en un hogar alcohólico, el individuo está paralizado. No puede hacer nada sin que alguien más le apruebe. No sabe si buscar o no buscar cierto trabajo. Es más, gente que depende incluso hasta qué se va a poner. Cosas bien sencillas. Entonces